tardes. Estamos en otra audición de Luces y Sombras del Filosofar, con Fabián Piñeiro y Julio Cano, y quien les habla Edgar Fernández. Hoy un poco Julio va a comenzar a plantear alguna idea y después nosotros nos vamos a ir subiendo y mezclando en la conversación. ¿De qué se trata, Julio? Bueno, buenas tardes. El asunto es que dentro de lo dramático de la situación que estamos viviendo con el coronavirus, obviamente, la postura del presidente uruguayo está haciendo que la sociedad entera se mueva y se vaya posicionando en torno a esta idea que él ha lanzado de la libertad responsable. Y más o menos, supongo que ustedes, todos los que están oyendo, escuchan, saben, pero la volvemos a reafirmar acá en este sentido. Según el presidente, el punto neurálgico para hacerle frente a la pandemia es que cada ciudadano uruguayo haga un uso responsable de su propia libertad y entonces el gobierno se va a acoplar, digamos, a esa postura de cada ciudadano sin intervenir de manera represiva. Lo de represivo incluso lo ha manifestado él, la calle. Bueno, ¿qué es lo que se nos ha ocurrido a nosotros? Y creemos que de manera nada secundaria, sino central, se nos ha ocurrido reflexionar sobre la filosofía implícita que está atrás de esta posición, ¿no? De esta posición del gobierno y de lo que puede resultar en cuanto a que la población la cumpla o no. Nosotros creemos que, digamos así, hurgar en los contenidos teóricos de los planteos de un gobierno no solo no es ocioso, sino que tampoco es secundario. Es un asunto medular tanto como lo es la práctica que tengamos cada uno de nosotros para, digamos, hacer frente individual y sobre todo colectivamente a esta situación tan dramática que estamos viviendo en el Río de la Plata y en toda América, ¿no? Porque con la amplia frontera que tiene el Uruguay con Brasil, los efectos negativos, todo el verdadero desastre que implica esta situación virósica vino sobre todo del lado brasilero, ¿no? Bueno, entonces, reitero, nosotros tenemos la intención de reflexionar sobre esto porque nos parece que tratar de esclarecer los aspectos teóricos que subyacen a posiciones políticas es tan crucial como la propia acción, ¿no? De eso se trata. Bien, bien, bien. ¿Cuál sería, en principio estoy preguntando como en el plano de una escucha cualquiera, ¿no? No, en principio, desde el sentido común, desde el que escucha al presidente, no parece ser algo positivo el planteo, no parece ser algo, quiero decir, interesante, confiar, no es una actitud de confianza en la población. Bueno, en principio parece que fuera así, hasta sería una posición simpática y de comunión con la
con los comportamientos de cada uno, ¿no? Ahora, Eso si uno se queda con el nombre y no con el apellido, ¿no? En esto de la libertad responsable hay una operación, hay una construcción semántica que lleva o que expresa una operación simbólica, ¿no? El concepto de libertad es un concepto que tiene resonancias muy positivas en nuestra sociedad, y de alguna manera el concepto de responsabilidad también, ¿no? Asumimos que es positivo, que es estimable, que es valorable ejercer una acción responsable. ¿Sí? ya. ¿Sí? Entonces Yo hay una operación simbólica y semántica tendiente a plantear las medidas de gobierno como medidas que vienen de alguna manera a generar un marco de comprensión y de aprobación pública. No sé si... Bueno, mientras vos saboreas el mate, Sí, yo agrego lo siguiente. A mí me parece que esta postura del presidente y de su gobierno, pero sobre todo de él, ¿no? Se apoya en el hecho de que hay un grado cero de la libertad y de la responsabilidad individual. Es decir, hay, digamos así, un átomo individual que comienza a tener una conducta libre y responsable y que entonces se comunica con otros que actúan de una manera similar. claro, acá Julio apunta a lo que podríamos pensar serían las premisas filosóficas, ¿no? Las Sí, premisas filosóficas o conceptuales, o los presupuestos filosóficos o conceptuales. sí, Luego, acá hay lo que de alguna manera nos provoca la reflexión es una actitud determinada, una actitud política determinada, una respuesta política determinada. Esa respuesta aparece en el orden semántico enunciada bajo el nombre de libertad responsable. ¿Sí? Y yo creo que la elección de ese nombre tiene o responde a una lógica pautada por una operación simbólica orientada a generar o a provocar la aceptación pública de esas medidas. Bueno, el asunto es que el arranque es, ¿cómo diría? Es un arranque desde los átomos responsables y no desde la estructura social como tal. O Claro, sea, pero ¿por qué yo creo que hay una recepción pública de eso? Porque de alguna manera, y retomo lo que decía Edgar hace un rato, funciona muy bien a nivel del sentido común dominante. Es una consigna, es una noción que funciona muy bien en relación con el sentido común dominante. de Porque el acuerdo. sentido común dominante piensa el vínculo de cada uno de nosotros con la sociedad en los términos que lo está planteando Julio. Sí, sí, no es que dos cosas, no es que la totalidad de la sociedad haga eh, uso Suya, de esta modalidad, ¿no? Pero es mayoritaria es y mayoritario. por otro lado no tiene nada de ingenuo, ¿no? No tiene nada de simplista. El Y asunto obviamente es que, claro, yo tengo que adelantar algo que ya se conoce de suyo, ¿no? Y es que la posición nuestra, siguiendo una serie de posiciones filosóficas y políticas, es que, digamos así, lo primero que existe, lo primero que se genera es
el comportamiento social y luego los individuos actuando dentro de ellos. Me estoy expresando mal. Nunca hay un grado cero de los individuos como tampoco lo hay de la sociedad. Nosotros, en cuanto a sociedad y cualquiera de las otras sociedades vigentes, vienen en procesos indefinidos e indeterminados desde siempre, ¿no? Si se hacen cortes sincrónicos, eso es un artificio nuestro para tratar de comprender lo que está pasando, pero los procesos en sí mismos no tienen abruptos comienzos o finales. Pero Bueno, de todas maneras lo que existe son procesos. Eso es lo que nosotros tres, digamos, siguiendo una serie de teorías vigentes sobre la sociedad, pensamos. Ahora, lo que nos hizo detenernos en lo filosófico es que nos llama la atención esa posición, vamos a llamarla también filosófica, del gobierno, de partir de una inicial atomización de las decisiones y de los comportamientos. dale, Gar. Sí, ustedes están suponiendo que existe el mismo prejuicio ideológico, digamos, en este eslogan, que el que puede existir con la libertad de mercado. Sí, o con la meritocracia. Ahí va, que es parte Con de... la meritocracia. Lo que ustedes están afirmando es que esta postura de pensar al individuo en forma aislada y atómica, como un supuesto filosófico, es nada más que una hipótesis, un supuesto, una ilusión, que en los hechos ustedes dicen que no existen. No existe el individuo aislado y digamos, de tal manera de que pueda actuar por sí ante sí como exigiría el eslogan, la consigna. Sí, yo creo que eso sería parte, a su vez, de una ideología y una postura política que podríamos ponerle nombre, que sería el liberalismo y el neoliberalismo en su conjunto, ¿no? Sí, sí, yo creo que le podríamos llamar liberalismo a secas, con Sí. distintos ropajes, con Sí. distintos matices, con distintas coloraciones, ¿no? Uh-huh. Pero es una construcción, una conceptualización en torno a la relación de la persona particularmente considerada con la comunidad, que piensa a la sociedad como algo totalmente exterior al individuo y al individuo como algo totalmente exterior a la sociedad. ¿Eh? Entonces, bajo el nomen de, y aquí viene lo que yo pienso, lo que a mí me resulta más una operación semántica y simbólica de libertad responsable, me parece que lo que se está queriendo decir es que si alguien se contagia o no, es por culpa de él. Ahí va. ¿Eh? Esa es una consecuencia importante. Sí, me parece que esa es la otra cara de la moneda, digamos, lo no explicitado. Digamos que en términos legales puede estar bien esto, usted me corrige. Digo, que es invertir la carga de la prueba. Y bueno, de alguna manera, es presuponer que alguien, si se contagia por negligente, ¿sí? Por poco cuidadoso, por transgresor está haciendo uso responsable de su libertad. De su libertad, exactamente. Y en cambio, y esto se traduce en la meritocracia, ¿no? Como el que le va mal, el que es pobre, lo es porque no se esfuerza lo suficiente. Ahí va. Sería parte del mismo patrón ideológico, digamos así. Sí, yo creo que sí. Y una de las premisas para mí filosóficas centrales que tiene esto es pensar la libertad como en términos, suena muy marxista, pero en términos abstractos, no me queda otra manera de denominarlo, ¿no? Una libertad abstracta. ¿no? Totalmente. Abstracta y te diría que está tomada en términos metafísicos, ¿no? Sí, la libertad como abstracta en cuanto separada, pero también como una metafísica que existe anteriormente a las decisiones sociales, ¿no? Sí, el individuo es libre, y de esa premisa se parte
con prescindencia de las realidades concretas, de las escenas concretas, de los escenarios concretos. Y además, y esto me parece más uno de los elementos más cuestionables, si se quiere, porque es más evidentemente contrafáctico, ¿no? Es que todos no tenemos la misma cuota de libertad. ¿Sí? Sí. Respecto del cuidado del coronavirus, respecto de muchas otras cosas de la vida. Las posibilidades materiales, concretas, efectivas, de actuar de determinada manera o de otra, no están bajo el control de los individuos. Vos decís que están dadas, impuestas, ¿no? Y ahí está esa sería lo parte de la falaz. operación. Perdón, Fabián. Esa sería parte Sí. de la operación simbólica o propagandística de la que se quiere eludir. Digo, por un lado, Sí, la responsabilidad instalar del la Estado. idea de que efectivamente todos tenemos la misma cuota de libertad y como contracara de responsabilidad o de culpabilidad. ¿Sí? Eso es lo que me parece a mí que la operación simbólica pretende velar, se pretende ocultar. Sí. Siendo así que no son simétricas de ninguna forma en las clases sociales, digamos, pero tampoco a nivel individual. No, Después la otra, que resulta absurdo porque es una apelación voluntarista a lo que harían los humanos, es condicionar políticamente a lo que vaya a hacer o deje de hacer una comunidad virósica, que es biológica, no es política. Los virus no tienen una realidad política hasta que nosotros se la damos. Usted dice que la biología no es liberal. La biología no tiene cargas semánticas. ¿Oíme? ¿Se acuerdan de aquel famoso episodio a comienzos de los años 50, cuando en la Unión Soviética stalinista se quiso analizar a las estructuras biológicas a través de la lucha de clases? Algo estoy esquematizando. Sí. Resultaron cuestiones francamente delirantes. Bochornoso. Bueno, no creemos que la situación sea tan exagerada en este caso, pero y hay algo de lo absurdo en todo esto que va contra las premisas antropológicas más difícilmente cuestionables, ¿no? Va contra la idea del ser humano como ser gregario, como ser político, ¿no? Porque esta narrativa, la libertad responsable o la meritocracia, en algún sentido lo que pretenden, lo que son narrativas o discursos que pretenden instalar la idea de que la sociedad no tiene ninguna responsabilidad en lo que cada uno de nosotros hace individualmente. Como si lo que nosotros hacemos se explicara única y exclusivamente por definiciones individuales. Sí, yo incluyo... Y ahí lo del átomo de Julio, porque yo pienso, la definición puede ser individual, pero esa individualidad existe en el marco de un proceso complejo, dentro de una telaraña de relaciones muy compleja. Que son todas precedentes. Toma, entre comillas, su decisión, ¿no? Sí, claro. O asume un comportamiento, porque decisión, asume un comportamiento en base a decisiones, pulsiones, miedos, a procesos inconscientes, conscientes. Correcto. Yo lo que pensaba es que, inclusive, me parece que además hay como parte de las consecuencias de esa premisa es, hay algunas que son decididamente políticas las consecuencias, y además de filosóficas, ¿no? Que son la de legislar de alguna manera o dirigir políticas en función de
necesidades que no tienen nada que ver con la realidad biológica o sanitaria, quiero decir. Porque si vos partís de la base que el individuo es el que tiene la responsabilidad, el Estado como tal, y él es el gobierno, es el administrador del Estado en este momento, digamos que sus acciones quedan a salvo de un posible juicio, de un enjuiciamiento, de una evaluación, porque en definitiva me parece que hay algo de muy tramposo en esa perspectiva, y es que después, cuando haya que evaluar en algún momento, se alegue que la situación sanitaria, de alguna manera, no es obra de la inacción del gobierno, sino que es obra de un uso irresponsable de la libertad de los ciudadanos, ¿no? Exactamente, hay una transferencia de responsabilidad, de cargas, y hay una apelación a una narrativa que me deja libre de toda interpelación, ¿no? Cuando además, a mí me preocupa, digo, lo que hablaban al principio del sentido común. A mí no me asombra que el sentido común coincida con eso, porque el sentido común es una construcción ideológica y yo diría que siempre es funcional al sistema el sentido común. O sea que en un Estado, una sociedad capitalista y liberal como esta, es que alguien se sienta de una manera solidario con la idea de la libertad responsable no es para nada extraño, porque a priori, así sin profundizar en nada, es una idea que de alguna manera está familiarizada por razones educativas, culturales, ideológicas, por todos lados. Entonces, sí, digo, se articula muy bien con esa ideología inconsciente sí, dominante, sí, digamos, claro, citando a Gramsci. como diría mi amigo Gramsci, ¿no? Si, de alguna manera hay toda una construcción desde la educación, desde los medios de comunicación, desde los desinformativos y toda la ideología circulante por las redes sociales y por todos lados, de alguna manera colabora con que el individuo sienta que eso es efectivamente así y que de él dependen ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, que él es responsable exclusivo de sí mismo, ¿no? Sí, Esta tanto idea, de eso. Sí. tanto de sus méritos como de sus fracasos, tanto de si se contagia como si no se contagia, Sí. ¿sí? Obviando que él está inserto en una realidad que es un tejido complejo, como decía Julio. Y como decía Julio, nunca hubo una línea de salida en igualdad de condiciones, nunca hubo un punto cero, y la realidad social es profundamente asimétrica e injusta, catastróficamente, de alguna manera se socializa el sufrimiento en esta sociedad, ¿no? Y entonces digo, de manera que el hacerse cargo moralmente asignado, digamos, con una carga, como siempre, ¿no? Moral, que la tiene, una carga valorativa que siempre la tiene, es que hacerse cargo, al hacerlo recaer sobre el individuo, es lo que estamos diciendo, más o menos. Eso podría salvaguardar el hacerse cargo del gobierno sobre la situación. Sí, claro, ahora, el gobierno descarga su responsabilidad en el individuo. Sí, y claro, ahí una cuestión que me parece que queda abierta para seguir pensando, seguir reflexionando, una de tantas que quedaron abiertas hoy, es, bueno, cómo esta operación también es una operación que termina por incrementar los niveles de sufrimiento que padecen los individuos, ¿no? Porque si la contracara, la contraluz, el otro lado de la moneda, de la atribución falaz de autonomía y libertad, es la culpa, parece presumible que hay en esta operación, que esta operación genera o produce una cuota de sufrimiento adicional en los individuos. Por si fuera poco. Por si fuera poco. Bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo, compañeros. Bueno, muy bien. Entonces la seguimos en una próxima. Yo creo que sí. Queda para bastante más. Yo creo que sí, porque quedaron muchas aristas, muchas líneas para seguir. Bueno. Le mandamos un saludo y un abrazo a los audio oyentes. No. Lo mismo. Video oyentes, video oyentes. Ahí está, video oyentes. Un saludo, un abrazo.
Muchas Un abrazo. gracias. Saludos, gracias.